Y Sí, claro. vamos a hablar acerca de la culminación del sistema penitenciario, es decir, cómo está el sistema penitenciario en México, en base a algunas cuestiones, obviamente, que tienen que ver con la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que, bueno, fue la que estábamos analizando la clase pasada, y bueno, también habíamos dicho y explicamos de manera breve, básicamente todo el proceso en materia penal, de manera muy sintética, para que un sujeto pueda ya incrustarse como tal dentro del sistema penitenciario. En esta ocasión, lo que vamos a tratar de hacer es básicamente hacer una comparación de lo que la ley de ejecución de penas tiene por objeto. La clase pasada veíamos que, entre otras cosas, esta ley de ejecución de penas pues tiene por objeto como tal que el sujeto pues pueda reinsertarse en la sociedad. Ese es el objeto como tal de la ley, de que a través del cumplimiento de una condena, éste pueda reinsertarse. Sin embargo, este término también ha sido muy criticado porque por una parte tenemos una realidad que nos está pintando en teoría la ley, y por otro lado lo que está pasando en la realidad en las cárceles, y era lo que platicábamos incluso hace 2 semanas, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que en realidad un sujeto puede reinsertarse en la sociedad una vez que haya cumplido sentencia, o bien solamente va a perfeccionarse en el mundo delictivo y cuando sale pues lejos de salir a lo mejor arrepentido, pues sale aún más sofisticado en las técnicas de la comisión de delitos? Entonces, esta es una de las situaciones que genera mucha complicación y por así llamarlo, mucha controversia, porque por una parte, la ley actúa en base a lo que en teoría deberíamos de tener, y esto lo voy a explicar de manera breve. El derecho funciona a través de la trisonomía del derecho, así es como conocemos al derecho. ¿Y en qué consiste la trisonomía? Que existen dos tipos de realidades. La primera realidad es lo que debería ser, y en base a ese pensamiento de lo que debería de ser, se escriben las leyes. Pero por otra parte está el ser, es decir, cómo se encuentra la realidad en el momento, obviamente, en que se esté ejecutando o aplicando una norma jurídica. Y es aquí donde tenemos esta confrontación. Y haré un ejemplo muy básico y ahorita iremos con los videos antes de ver el tema del día de hoy, porque es conclusión de la clase pasada, que es el tema de la pena de muerte. Y tiene que ver con lo siguiente. Seguramente muchos de ustedes vieron el video de este muchacho en donde, pues bueno, se suben a saltar a la combi, el chofer reacciona rápido, de inmediato continúa su camino y quien se queda a bordo de la unidad, pues no llevaba ningún tipo de arma. En el momento en que los pasajeros se percatan que este sujeto pues no lleva ningún tipo de arma, de inmediato lo abordan y lo golpean. ¿Y qué es lo que pasa en la explicación del derecho? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, aquí la situación es que no podríamos argumentar como tal legítima defensa. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos hablando de 5 sujetos contra uno solo. Para que se establezca la legítima defensa, básicamente tiene que ser uno por uno. Y por otro lado, tenemos también esta situación. Cuando uno estudia los delitos, ustedes incluso en su materia de derecho penal, me imagino que vieron las agravantes, lo que era la alevosía, lo que era la ventaja. Y en este caso, el sujeto que recibe la golpiza, es decir, el delincuente, pues no tiene una paridad en base a sus agresores. ¿Por qué? Porque fue golpeado en el piso, ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Ahora, vamos por una parte de un razonamiento social y a un razonamiento jurídico, ¿de acuerdo? El razonamiento jurídico en el mundo del deber ser, que hace un momento expliqué en el derecho, es decir, lo que en teoría o el deber jurídico en que todos debemos de tener como medida de comportamiento para que todos seamos buenos y no haya maldad, prácticamente así se redactan las leyes, nos dice que nosotros como individuos, en el momento en que vimos al sujeto, en este caso de la combi, a lo mejor sí pudimos golpearlo, y aquí viene el pero, en ningún momento debimos de haberlo tirado al piso y seguirlo golpeando. ¿Por qué? Porque ahí ya no está el sujeto en una situación de igualdad, sino ya está en una desventaja jurídica frente, obviamente, a sus victimarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le explicas esto a la sociedad en general, te dice, vamos a pensar con el pensamiento de la sociedad te dice, es que esos sujetos que se subieron
a asaltar la combi, no se tientan el alma para poder, obviamente, quitarle la vida a uno de los pasajeros, ¿no? En este caso no llevaba arma, pero si hubiera llevado arma, seguramente lo hubiera detonado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad en general trata de justificar su comportamiento en base a una ley que incluso ustedes conocerán, no sé si son religiosos, pero básicamente que logramos aprender desde incluso el libro del Éxodo en la Biblia, cuando hablamos acerca de derecho canónico, la llamada ley del talión. ¿En qué consistía? Pues básicamente en donde Moisés da el mandamiento de cobrar las penas ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, esa ley que se aplicaba en aquellos años, en el libro del Éxodo es cuando se explica esto, después en el Imperio Romano, aunque los romanos eran un poco más agresivos, cuando llega el derecho romano a germano, precisamente lo que se trata es de evitar estos actos de barbarie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad trata de justificar su actuación en base a este razonamiento. Es decir, es que si el sujeto no va a tener ningún tipo de pena en quitarle la vida a uno de los pasajeros, pues yo tengo que reaccionar igual. Pero si nos vamos a la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Pues la ley nos dice que ya no es legítima defensa, porque son un mayor número de personas contra una sola persona y, por otro lado, el sujeto estaba en situación de desventaja, es decir, estaba en el piso y no estaba de frente. Entonces, ¿qué argumento se podría dar en esta parte? Pues porque al final el sujeto obviamente no cometió el robo, pero fue tentativa, es decir, fue robo en grado de tentativa. No lo perfeccionó, pero sí intentó hacerlo. Entonces aquí lo que podríamos ocupar como justificante de aquellas personas que iban en la combi que golpearon al delincuente es exceso en la legítima defensa. Lo correcto que de ellos debieron de haber hecho es simplemente a lo mejor golpearlo, pero nunca tirarlo al piso y esperar a ponerlo a disposición para que las autoridades se lo llevaran y obviamente fuera juzgado por el delito, que en este caso es delito de robo, y el robo es un delito de oficio, por lo tanto, cualquier persona puede hacer la denuncia y la autoridad tiene que ir a la investigación como tal. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Eso es lo que debería de ser, ¿no? Es decir, las personas excedieron en la legítima defensa y pues obviamente actuaron como no tenían que haber actuado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? La sociedad me dice que pues si ellos no se tientan el alma con las personas, pues ¿por qué las personas tendrían que tocarse el corazón en base al delincuente? Entonces, en este vaivén de ideas, en esta confrontación, es precisamente en donde deriva el conflicto. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en la vida práctica es que muchos de los sujetos que actúan en base a la ley, es decir, que detienen a las personas y los ponen a disposición de las autoridades, muchas veces las autoridades como tal ya no las ingresan a los cerezos, o bien por otro lado los ingresan, pero los sujetos cuando salen después de cumplir una condena, pues lejos de retractarse de la conducta, la vuelven a cometer todavía con más saña, o incluso a lo mejor ya no es robo, ¿no? A lo mejor se meten a temas de delincuencia organizada, pero siguen siendo delincuentes. Y entonces prácticamente entendemos lo siguiente: ¿de qué sirve tener una ley que a lo mejor me estipula que el sujeto o el objeto del sistema penitenciario es reformarlo para que este delincuente se logre reinsertar en la sociedad, si al final de cuentas lo que está pasando en las cárceles es que los sujetos, pues lejos de poder reinsertarse, pues salen a delinquir de otra forma. Y entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque por una parte, nosotros tenemos que actuar en base al pensamiento jurídico y no en base al pensamiento social. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad, nos estamos dando cuenta que la realidad tiene superado al Estado de Derecho. Y como el Estado de Derecho está superado, entonces entra la lógica social que no es jurídica y que ve como de alguna forma aceptable estos actos de barbarie en donde a lo mejor el delincuente pues pueda llegar a morir en esa perspectiva. Ahora, en esta parte vamos a entrar en un entorno muy complicado y por eso les hice todo este preámbulo. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario también tiene que ver con el sistema criminológico. Y la criminología es una ciencia del derecho penal que de alguna forma también estipula que cualquier delincuente, aún a pesar de que haya cometido el delito que haya cometido, es decir, incluso aunque haya cometido homicidio, tiene la oportunidad de poder reinsertarse. Y este es un debate jurídico y criminológico y de política pública que ha estado muy en boca en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando estas teorías de criminología se hicieron, los delincuentes en promedio, que fue por ahí de los años 80, 90 incluso,
más o menos tenían una media de homicidios de 5 homicidios. Es decir, los malos, muy malos, de los 80s, 90s, llegaban a cometer 5 homicidios. ¿Qué es lo que estamos viendo en la realidad y por qué digo que actualmente el Estado de Derecho está superado? Porque actualmente los delincuentes no entran con esa media de 5 homicidios. Hoy cuando entran los delincuentes, mínimo, mínimo llevan 50, 60, 70, 80, hasta 100 homicidios. Es decir, una persona que ya completamente ve este tipo de acto como algo natural y de lo cual tampoco sufre ningún tipo de pena. Porque, pues a lo mejor para nosotros que estamos aquí, podríamos decir, bueno, si yo llegara a matar a una persona, la conciencia de inmediato no me dejaría de molestar durante toda mi vida. Pero esas personas se han acostumbrado a estos índices de violencia que básicamente pues ya quitarle la vida a alguien, para ellos es simplemente algo completamente cotidiano. Incluso muchos de ellos, después de quitarle la vida a una persona, pueden llegar a comer, a cenar y a desayunar con su familia como si no hubiera pasado nada. Es decir, tienen un concepto de la vida, un concepto de la realidad completamente distorsionado que de alguna forma naturalizan este tipo de conductas. Pero ahí el problema, ¿cómo enfrentas con el derecho que te dice que todos los delincuentes tienen derecho a reinsertarse, tienen la oportunidad que a través del sistema penitenciario les da de poder, obviamente, corregirse? Y por otro lado, tenemos a estos delincuentes que ya prácticamente, aunque entren dentro de los sistemas penitenciarios, pues básicamente se dedican a delinquir y toda su vida es delinquir e incluso pues van escalando en la situación de delitos que van cometiendo. Ahora, antes de continuar con los videos, les preguntaría, voy a preguntarles a ustedes, en un sentido, ustedes como estudiantes de Derecho, tienen perfectamente que separar, y eso lo tienen que aprender desde hace muchísimo tiempo, pero tienen que, tienen que perfectamente separar su idea personal y su idea profesional. ¿Por qué digo esto? Porque el objeto y el pensamiento de la idea profesional tiene que ser en base al derecho. Ya lo que ustedes piensen de manera personal es completamente distinto y completamente respetable, porque también recuerden que el artículo 24 de la Constitución establece la libertad de pensamiento, incluso la libertad de culto. Pero primero haré una pregunta en esta primera parte de la clase. Y les voy a preguntar uno por uno, a Juan y después a Gloria. No es necesario que abran sus cámaras, solamente con que abran sus micrófonos y me contesten, con eso basta. Pero les pregunto, a ustedes en el ejemplo de la combi, ¿con qué pensaron primero? ¿En base a su pensamiento personal o en base a su pensamiento, obviamente, profesional que tiene que ver con las leyes? Ahora les pregunto, ¿quién quiere comenzar? Pues yo, si Gloria me lo permite. Ok, Sí, claro. listo, Juan, te escucho. Bueno, pues al ver el video, yo lo vi ya como a los 3 días, creo. Ok, Y cuando me lo enseñan, yo digo que estaba mal, ¿no? Porque pues tan fácil hubiera sido que lo hubieran agarrado y como usted decía al principio, verlo remitido hacia la autoridad correspondiente, ¿no? ok, Pero si lo vemos así, o sea, la, la autoridad está tan corrompida o estamos tan corrompidos que hubieran tardado más en entregarlo ok, que al que esa persona hubiera salido. ok, Esa persona tal vez al haber salido después hubiera sí, dicho, bueno, ahora ya no voy a subir a una combi a asaltar sin arma, claro, ahora voy a subir a una combi, voy a subir con un arma y definitivamente si se me para una mosca, la mato, ok, ¿no? Eso es por personal, ¿no? Y ya jurídicamente, pues como usted lo dijo, estaba mal de que entre 5 o 6 lo hayan amagado y le hayan dado la paliza de su vida. ok, bien, gracias, muchas gracias, Juan. Voy contigo, Elizabeth. ¿Con qué Bueno, pensaste primero? ¿Con tu pensamiento social o personal o con tu pensamiento profesional al ver el video? mm, híjole, pues yo creo que, bueno, antes de eso, bueno, yo tuve dos experiencias, una en, pues, tentativa de asalto, otra de amenazas, Ok, y bueno, entonces yo, por ejemplo, cuando me asaltaron, yo pensé, lo único que pensé fue en defenderme. ¿Por qué? Porque me atacaron con un arma, o sea, me pusieron una navaja en el cuello. Entonces, pues ahí nunca pues se me ocurrió pues pensar, le voy a hablar a la policía, ¿no? O ok, sea, yo lo que
pensé fue pues, pues defenderme, o sea, tratar de que pues no me la encajaran. Entonces, yo aquí pienso, bueno, que aquí pues fue pues igual, ¿no? Que fue más que nada pues social, que, o sea, ellos actuaron porque pues a lo mejor pues no se iban a esperar a que les sacara un arma o que fueran atacados. Claro. Y, por ejemplo, y basada en el siguiente de que pues jurídicamente yo también lo hice, ¿no? Las dos experiencias que yo también tuve, fui a levantar mi acta y pues en la primera me dijeron, bueno, ¿te encajaron la navaja? No, pues no. ¿Te pasó algo? No, pues no. No, pues entonces no hay delito que cometer. O sea, me hicieron perder todo un día, salí muy molesta y pues yo creo que es lo que lo tiene a la gente, ¿no? Que pues finalmente Claro. no hace nada. Entonces, yo quiero pensar que los de la combi pensaban igual, bueno, pues si lo ponemos a disposición, va a salir y, o sea, y no le van a hacer nada. Entonces, pues vamos a actuar por nuestra propia mano. Entonces, bueno, yo así pienso, ¿no? O sea, ellos, pues actuaron, o sea, por su pensamiento social, por defenderse. Ok. Jurídicamente, por como yo, o sea, si lo ponemos a disposición, no van a hacer nada. Que no es lo correcto, ¿no? O sea, lo correcto es haberlo puesto a disposición, Es pero pues ya correcto. como estamos actualmente, pues yo creo que no, pues ya todos pensamos muy diferente. Ok. Bueno, en realidad, como decía, dentro de la explicación que hice en un inicio, esto a pesar de que se ha ido a muchos foros, ahí sí voy a dar un voto particular, porque, bueno, he de decir lo siguiente, y como lo dije en un principio, la realidad que estamos viviendo actualmente tiene superado al Estado de Derecho, ¿no? Es decir, ¿por qué digo que tiene superado el Estado de Derecho? Porque cuando un Estado de Derecho de alguna forma se ejecuta correctamente, no hay, por ejemplo, los atentados ahora contra los funcionarios públicos, que bueno, ya vimos, ¿no? El de la Ciudad de México, que atentan contra su seguridad y sobre todo en la magnitud y el armamento que se ocupa, ¿no? Es decir, eso es algo que no habíamos visto. Es más, no sé cuántos años tengan ustedes, Elizabeth y Juan, pero ustedes recordarán que incluso la época de violencia siempre ha existido en México, pero sobre todo el inicio o ver estos espectáculos de enfrentamientos, los ataques a funcionarios, sí tiene que ver ya con una cuestión después de 2007, es decir, recientemente en la historia de México es cuando el Estado de Derecho se ha quedado corto para hacerle frente a la realidad que se está viviendo. Pero por otro lado, nosotros como profesionales del derecho todavía tenemos que llevar a cabo la defensa de esos derechos que en este momento pues se están violando, ¿no? Que de alguna forma se violan, ya sea por delincuentes, ya sea por autoridades, por múltiples razones, o incluso por nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros también naturalizamos conductas que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que estás en tu casa, ¿no? Y, por ejemplo, te molesta que alguien se estacione frente a tu domicilio, cuando en realidad eso ya no es tu domicilio, eso ya es parte del municipio en donde te encuentras, porque eso ya es vía pública, incluso desde la banqueta ya no te pertenece, solamente es de tu puerta hacia el fondo, o de tu portón hacia el fondo, y la banqueta, no importa que tenga rampa, eso ya no te toca, ya le toca al municipio, ya le toca al Estado. Entonces, esa es la parte en donde ahora estamos en este dilema. Antes de continuar, y sobre esta parte, para ir al sistema penitenciario, que voy a poner un videito del reclusorio norte, voy a poner esta realidad en donde estamos con los delincuentes, ¿no? Es decir, qué pasa con la justicia y qué pasa con el pensamiento del delincuente. Vamos a ver solamente un fragmento, porque obviamente quiero tomar muchas cosas y vamos a revisar un documento del Congreso Federal en base a la pena de muerte y vamos a confrontar por qué hoy en día tenemos un problema con la pena de muerte y por qué en materia jurídica no podemos regresar a esta figura. Pero bueno, vamos a la primera situación y ahorita regresamos. Vamos a... es este. Déjenme lo proyecto. Pónganle mucha atención porque es interesante ver estos videos que son realmente documentales, pero que ayudan mucho a ejemplificar los problemas que estamos viendo hoy en la realidad y confrontarlos con la ley.
Escucho el disparo y siento el disparo en el costado derecho. Veo como corta cartucho y nos dice que nos metamos al coche. Aún recuerdo cómo la pistola fría estaba justo en mi cabeza. Me meten al cuarto y abrieron un cajón, sacaron playeras, calcetas, corbatas y con eso me amarraron, me dijeron volteate hacia el piso. Te gritan, hijos de su puta madre, les vamos a dar un plomazo. Yo quise ver el sol en forma de rap, yo solo yo quise ver el sol en forma de rap, yo solo espero algo más social, moral, saber que no explorarás, arrogarse inalcanzable, vivimos con una moto a una velocidad incontrolable, frases que la convierten en el perro más amigable. Yo quise entonar el verso al son de esta melodía, tatuar en el corazón toda mi poesía, y volverme así con miseria, lo que hacía, con ceniza de porro en mi suela, con que mi prima huele a niña, mira lo que esto conllevaría, ras por toda la gente de Marogenía, ras por todas las veces que desmantelé a las mías. Paradójicamente en mi miseria me siento afortunado de mutar su supuesta realidad por diversión que me jodería, miserablemente sigo sintiendo. Cuando yo no tengo dinero, cuando mi necesidad, sé que le tengo que dar, sé que tengo que estar ahí, pues realmente le tengo que salir solo, ¿no? Agarro mi carro, me arranco, me agarro mi pistola, me la pongo abajo de mi pierna y vamos. Lo visualizo primero, qué porte traiga, ¿no? A ver si no se ve que es la tira, y si es la tira, sí le gano, pero si le puedo ganar porque sé que robando al policía no voy a llevar unas armas que estén arriba de la camioneta. Primero checas que no haya nadie. Ahora sí que también las cámaras tiran un parote, ¿eh? Eso es lo que debes de checar y por dónde te puedes perder. Todos los que se van al sobres, todos los que andan robando, mucho tipo de banda, ¿no? También hay gente que roba casas, coches, cada quien sube, como dice el dicho, ¿no? Cada horma su zapato. En diciembre de 2016 salió de mi trabajo, ubicado cerca de Buenavista, al cruce de Insurgentes, al cruzar el semáforo hacia Santa María la Ribera, me dirigía hacia Circuito Interior. Hay una BMW con dos sujetos encima, se me empareja, me cierra el paso, con pistola en mano el de atrás se baja, me apunta en la cabeza, me dice, bájate, volteate, camina, y pues ahí se llevan las motos. Hay muchos que ya no se dejan terapia, tienes que pegarles o hacerles otras cosas, ¿no? Como picarlos o algo así. ¿Cómo? Como picarlos o algo así. Algo que les dé miedo, nada más. No se resista. No te debes de resistir. Ya cuando te están brillando una pistola no están jugando. O sea, no te pongas a averiguar si trae o no trae balas, si tiene o no tiene huevos. Lo material, va y viene. Déjalo ir. Vivimos en la colonia Cerro de la Estrella, al sur oriente de la Ciudad de México. Un viernes estaba con una amiga, estaba oscuro, ya era de noche, íbamos caminando sobre la banqueta y escuchamos el sonido de una moto, escuchamos que se detuvo, pero pensando que iba a pasar el tope, eran dos personas, el sujeto que estaba pues de copiloto se bajó con una pistola, me la puso directamente en la cabeza y nos quitó nuestras cosas. No, pues uno de antemano sabe que las armas se usan para matar, ¿no? Y pues si ya lo hiciste una vez y viste que todo salió, pues ¿qué dices? Ya la traigo, ¿no? Pues sí, se hizo, pero no era ni un arma así muy... Era un arma torneada, una 22 de las que vienen en Tepito, de esas de salva, y le metieron un torno y pasa la bala. Una 22 sale chueca, pero dispara. Ducati Scrambler, y me vuelvo a comprar la misma motocicleta. La noche alrededor voy llegando a mi casa, noto que en el camino pues había una motocicleta igual doble propósito de alta gama, era una Yamaha más o menos, con 3 personas a bordo, se baja el de atrás igual con un arma de fuego,
me apunta, yo me bajo, en ese momento dejo caer la motocicleta, me voy haciendo para atrás, les digo, ahí está la moto, está prendida, agárrala y punto, me volteo y emprendo la carrera. Sin embargo, pues sí, escucho el disparo y siento el disparo en el costado derecho. En ese momento, afortunadamente, pude seguir corriendo, me meto a una calle, le pido a las personas que me auxilien, nadie me auxilia, me tuve que esconder entre los coches. Necio, unos pocos dominan el globo, otros se matan simplemente por ser de la humo del polo. Derraman sangre para no sentirse tan solos. Yo derramo rap, por lo mismo he todo. Quise curar el sol en forma de rap. Yo solo, pero no. Yo quise curar el sol en forma de rap. Yo solo, pero no. Yo quise curar el sol en forma de rap. Yo solo, pero no. Un factor que ha generado precisamente la enorme descomposición que tenemos es la falta de una coordinación efectiva y la falta de esos contrapesos que nos lleven a que localmente sí se hagan las cosas como se deben de hacer. Y por último, pues esta corrupción que permite la comisión de delitos con toda impunidad. Varios nos fuimos al centro de Coyoacán y estaba muy oscuro donde dejamos el coche. Era domingo en la noche. Había mucha gente y vemos a un tipo raro ahí por el coche y veo como corta cartucho y nos dice que nos metamos al coche y nos dio la vuelta, nos pidió relojes, así que seguía diciendo relojes, carteras y celulares y que nos iban a matar y se veía drogado por la manera como estaba hablando, ¿sí? Estaba muy, muy acelerado, casi choca varias veces porque con esta pistola tenía el arma apuntando al pasajero, un amigo, y estaba manejando bien loco. Güeyes se la juegan con puro cuchillo, güeyes a pura labia, güeyes. O sea, también depende de la persona o qué tanto te quieres llevar, ¿no? O sea, porque también hay cosas tan insignificantes que no ocupas un pinche arsenal para llevarte una luz, ¿no? O sea, nada más como que pienso que toda la banda empieza a ver, güey, gracias, ¿no? O a cuchillos o con un arma de juguete. Con una navaja siempre nos íbamos, así accionábamos, más a los taxistas, era lo que más les pegábamos. Una vez hasta yo tuve que quitar la velocidad porque si no nos íbamos a estrellar. Yo iba adelante y iban mis dos amigos atrás, uno lo agarró por atrás y le puso el cuchillo en el cuello y el señor pues del susto aceleró de más pero tenía velocidad. Entonces alcancé a quitar la velocidad, se apagó el carro y pues yo empecé a basculearlo, ahora sí que a quitarle todo su dinero. Pues era como un poquito más de 500 pesos. La gente lo hace. Bien, esa parte vamos a ver ahora. Antes de que muestre el segundo video y que ya vamos a confrontar el sistema penitenciario, yo les preguntaría, chicos, ¿qué piensan acerca de ver estos testimonios de estos delincuentes? Hay una parte, bueno, donde ya él explica un poco más este delincuente, pero bueno, en esta primera razón, y ahorita que escuché a Elizabeth, decía, bueno, yo ya lo viví en carne propia, lo cual lamento bastante, Eli, pero bueno, no sé en el caso de Juan, pero bueno, ya ahorita tienen un testimonio, una confrontación de este video documental en donde hacen una entrevista a dos delincuentes. ¿Qué les causa de primera impresión esto, no? Es decir, ¿realmente consideran que alguien así de esta naturaleza puede reinsertarse en la sociedad en base a los estudios criminológicos y en base a la creación de la ley como está actualmente redactada? ¿O ustedes creen que hay que ir un poco más allá en la severidad de las penas? ¿Qué piensan? Pues desde mi punto de vista... Con Eli, voy primero contigo y luego Ok, perdón. Desde mi punto de vista, pues sí, yo creo que hay que ser más severos en las penas, ¿no? Se supone que la criminología, pues, estudia lo que hace el delincuente, ¿no? Se enfoca al estudio del delincuente, pero pues también, nos han hecho así como que, se basa en por qué lo hace, qué lo lleva, si tiene alguna facultad pues, mental, ¿no? O sea, con eso de que pues también lo pueden, de ahí se agarran también como para defenderlo, ¿no? No, pues es que no está dentro de sus facultades mentales. Entonces, o sea, para mí es así como que una ciencia que pues
no, desde mi punto de vista, no aporta, porque para mí es como que los defiende a la persona, ¿no? Estudia a la persona. Y viendo este video, pues, o sea, va pues más a mi favor, ¿no? O sea, aquí los delincuentes, o sea, hablan más sobre pues, cómo lo hacen, perfeccionan sus técnicas. Aquí aumentó el porcentaje pues, de robos y pues también hubo denuncias, pero pues no se ve dónde hay solución, ¿no? Nada más hablan de cómo lo hacen y pues nada más, ¿no? O sea, hasta ahí me quedo. Ok, listo. Vámonos con Juan. ¿Tú qué piensas al ver ya el testimonio ya del sujeto? Ajá, bueno, pues ahí completando el comentario de esta Gloria, pues igual, ¿no? O sea, la persona esta agarra y casi dice, yo con un arma de pulso bueno, Pulso cortante. pulso cortante, no voy a poder hacer tanto, ¿no? Dice, así que yo me tuve que conseguir un arma, ya sea legal o ilegalmente, que lo más fue como dice, ¿no? Fue a Tepito y la consiguió. Y y agarra y pues dice, ¿no? O sea, me debo de arriesgar y si ya lo hizo una vez, sabe que la segunda vez ya debe saber cómo semi-actuar, ¿no? Porque yo siento que todos los delitos o todos los asaltos no son iguales, ¿no? Aunque él diga que debe de analizar a la persona para ver si le puede llegar a ganar o no llegarle a ganar, no lo tiene al 100 de que puede llegar a terminar ese delito. Y ahí en el reportaje dice que aumentó en estas fechas todos los homicidios, los delitos, los asaltos. Ahí dice el chavo, ¿no? Que le quitan la moto y aún así que le quitaron la moto, le hacen su disparo. Ahí vamos a lo mismo, ¿no? Del comentario primero que usted hizo, del video que le dan su tranquiza al chavo. Yo siento que las personas que lo golpearon, en ese momento no pensaron si vamos a remitirlo a la cárcel o algo así, nomás tuvieron su sentido de sobrevivencia y dijeron, hoy es cuando y tú no las vas a pagar por todo, ¿no? O sea, ahí pagaron hasta la de esta Gloria, que dijeron, si hoy es tú o soy yo, ¿no? Yo lo dialogaba con mi familia y le digo, pues sí, ¿no? Ahorita nosotros lo vemos. Exacto. Lo vemos normal, ¿no? Exactamente como tú lo dices, Juan. Así es lo que pasó en el caso de Juan. Nosotros lo vemos normal, ¿no? Le digo, porque no es de nuestra familia. Pero si fuera de nuestra familia, es correcto. Nosotros estuviéramos queriendo apelar sus golpes de él, ¿no? Porque abusaron de su fuerza. Pero como no estamos en su lugar, pues decimos que estuvo bien que lo hayan golpeado. Es correcto. Miren, en base a lo que están manifestando, viene precisamente el segundo video. Sí, ese es el dilema en el cual estamos en estos momentos, Juan, si lo ejecutamos, bueno, si realizamos bien las cosas conforme a derecho, que es lo que tenemos que hacer, o bien preferimos hacer ley por propia mano. Vamos a leer esta parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa es una ley federal que es completamente gratuita. Esa es una ley que se logró crear en realidad en 2016. Esta es la ley que actualmente rige la ejecución de las penas en base a los delincuentes con la reforma precisamente del sistema acusatorio adversarial en el derecho penal. Y como ustedes pueden ver, la ley es del 16 de junio del 2016. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? ¿No? Porque eso es ahorita lo que vamos a confrontar. Vean, Ley Nacional de Ejecución Penal, objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de crear una nueva ley? Y dice la primera parte, establecer normas que deban de observarse durante el internamiento por prisionero, o por prisión preventiva, perdón, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. 2. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, es decir, cuando ya existen problemas, cuando el delincuente ya está dentro de las cárceles. Y 3, regular los medios para lograr la reinserción social, es decir, esta ley nos va a poner los objetivos
de que el individuo pues pueda reinsertarse en la sociedad. Ahora, lo que vamos a ver es un video fuerte. ¿Por qué digo fuerte? Porque precisamente vamos a poner en duda si esta ley, en base a su tercer objetivo, que es que el delincuente se reforme, en realidad puede reformarse. En este caso, les decía, voy a poner un video del Reclusorio Norte y yo quiero que ustedes lo comparen. No sé ustedes qué cárcel les queda más cerca de donde ustedes habitan, si es el penal de Nezabordo, el de Barrientos, el de Santa Marta, Catitla. ¿Cuál es el penal que les queda más cerca, chicos? A mí el Molino de las Flores. Ok. Pues, ¿Y a Juan? me queda el de Nesa y el de Texcoco. Ok, listo. Bueno, vamos a poner un ejemplo y yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que en realidad lo que vamos a ver no pase en las cárceles que ustedes tienen cerca? Porque les vuelvo a repetir, aquí la ley me dice reinsertar a la sociedad a los delincuentes. Ese es el objeto de la ley de ejecución de penas. Y esta ley precisamente más adelante va a regular esto, es decir, cómo vamos a poder reinsertar al sujeto a una vida cotidiana. Pero vamos a ver este video y ahora sí quiero que lo vean con atención porque al final les voy a preguntar, bueno, ¿ustedes creen que en realidad se logra este objetivo de la ley? Porque la ley es clara y dice, bueno, vamos a la reinserción, pero bueno, vamos a ver si en realidad pueden reinsertarse los reos. El martes presentamos el primer capítulo de la serie Las Graduaciones del Infierno. Nos centramos en la forma como se extorsiona telefónicamente desde el Reclusorio Norte, no solo con el aval, sino con la promoción de los custodios. Es parte de las 30 horas de grabación en Poder de Imagen Noticias. Uno de esos custodios, Luis Valdés Crispín se llama, ya está detenido. Más de uno de esos extorsionadores que vimos el martes ya fue sacado del dormitorio donde extorsionaba. La población penitenciaria del Reclusorio Norte oscila entre los 10 y las 11,000 presos. La mayoría consume drogas. Y como acabamos de ver al inicio del programa, la venta y consumo de drogas no solo está permitida, sino que parece estar alentada por las propias autoridades del penal. Son las graduaciones del infierno. Vamos a hacer la motita. Todavía no puedes despachar esta, ¿verdad? ¿Qué nada? Sí. Sí, ya. ¿Aquí con el gramito? ¿Está pacheca? Sí. De acuerdo con internos del Reclusorio Norte consultados por Imagen Noticias, el precio de venta de la marihuana oscila entre los 5 y los 60 pesos el gramo, dependiendo de la calidad. En un buen día, una mesa vende entre 500 y 700 gramos, y pues que cada quien saque sus cuentas. Eso con la marihuana, pero hay mucho más.
la crónica de un preso, ganas de incluso yo cerebro. Aquí valoran tanto un preso, estar aquí adentro, a nadie se los deseo. Matazos y justicias, bienvenida a los ingresos. Esto es muy real, aquí nada es nuevo. A Dios le pido y le ruego que me libere de este maldito infierno. Odio el color beige, odio ser un reo. El 6 de septiembre de 2016, 2017, reclusorio norte, en el dormitorio 7, haciendo puente pop. Una moneda de 5 pesos. Una chula. ¿Cómo va a ser la mamila hoy 15? Por el momento está de 180. ¿180? ¿Cuál es la mamilita esta? Es la mamila 180. Y al ratito. Gracias, canal. Agua. ¿Das una moneda de 5 cartas, por favor? ¿Qué tal está el activo? ¿Perdón? Te voy a dar una probadita y ahora vamos a una. Ah, ya está. ¿Gratis? No. No, pues chulo. Oye, ¿cuánto cuesta la mamila, carnal? ¿1 y medio? Sí. Ah, ya está. Para saber, ¿no? Gracias, güero. Gracias, güero. Qué amable. También, según los internos, el activo se vende en bonitas de 5 pesos o en mamilas de 50 milímetros que cuestan poco más de 100 pesos. También se vende cocaína y piedra. No lo puedo probar porque... Yo te lo probar. No, después. Te lo agradezco, Mario. Sí. Cállate, hermano. Piedro, polvo, eso. ¿Qué pasó, mi Dui? ¿Qué estás haciendo, güey? Estamos vendiendo piedrita. ¿Estás vendiendo piedra, güey? ¿Cuánto pagan de lista por tener el puesto de piedra, güey? ¿20 pesos? Al custodio. Ah, ya. ¿Tienes pura piedra o también tienes perico? Pura piedra. ¿Pura piedra? ¿No, perico no? No, pues nada más, pues a ver, ¿cómo hacer el gramito más o menos? 4 varitos. De piedra, güey, no te lo vas a comer así, no, solo de piedra, escamita. Bueno, con esa imagen vamos a parar este video. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿realmente viendo esto creen que no pase lo mismo en los diferentes penales de todo el país? En el caso, fíjense que aquí les voy a platicar algo, y es una gran diferencia entre los penales. Los penales actualmente están divididos entre fuero estatal y fuero federal. También esto se explica en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Sin embargo, ¿por qué existen estos reclusorios más? Hay otra ley que habla acerca de las cárceles. En otras clases la vamos a enseñar. Pero, ¿qué es lo que pasa? En realidad,
hay una gran diferencia entre los penales que son federales, porque la mayoría de los delincuentes que ingresan a esos penales es porque afuera se han dedicado a la prácticamente distribución y abastecimiento de drogas, incluso hasta exportación. En el caso de los penales de fuero estatal, como es el Reclusorio Norte, que es el que estamos viendo, la mayoría de sujetos no pasan de ser narcomenudistas, es decir, no pertenecen a una organización criminal, pues verdaderamente importante, con cifras económicas importantes. Por eso es que en la mayoría de los penales estatales, ¿no? Como por ejemplo son los que ustedes tienen cerca de sus casas, el mayor número de consumidores se encuentra allí, mientras que en los penales federales, ahí como tal, sí hay consumo, pero no es tan agravado como lo que estamos viendo, sino que allí obviamente las personas que están recluidas ahí siguen manejando grupos en el exterior que sí o continúan con el tema de la transportación, exportación de estupefacientes. Es decir, sí logran dividir de alguna forma a los delincuentes. Sin embargo, ahora les pregunto, ¿creen que realmente con el sistema penitenciario, como está funcionando, como lo vimos ahorita en el video, cumpla en realidad esta regulación de reinsertar a la sociedad de los delincuentes o no? No, yo digo que no, porque, o Juan sea, dice no, Eli. hay, Sí, te escucho, Juan. porque ahí se ve claramente, ¿no? Que, o sea, es como si fuera un libre mercado, no, se supone que a base de la historia, se supone que la reinserción era para que ellos salieran de la cárcel y se pudieran insertar a la sociedad ya como unas nuevas personas que dijéramos ya pueden trabajar como albañiles, lo que quieran, ¿no? Un trabajo que sea lícito. Pero así al ver este sistema penitenciario, pues las agravantes van de que al salir, pues ya tienen un trabajo seguro que es igual, continúa con lo mismo, ¿no? Y tal vez hasta en vez de que salgan mejor, llegan a salir peor. Vas, Gloria. Perdón. Bien, Juan. Sí, en efecto, como tú dices, muchos de ellos a veces ni siquiera consumen drogas y cuando ingresan consumen drogas, ¿no? O si consumen marihuana, adentro empiezan a consumir otro tipo de drogas y salen más violentos, ¿no? Que eso también es complicado. Pero sí, es correcto lo que dices, Juan, lo que nos compartes. Eli, ¿tú qué piensas? Bueno, tomando un ejemplo actual, por ejemplo, a mí me queda cerca del reclusorio de Molino de Flores, que está ubicado aquí en Texcoco. Es un reclusorio mixto. Bueno, yo tengo un familiar que es custodio, bueno, contactos que trabajan ahí. Es un reclusorio mixto y precisamente pues se ve, pues bueno, pasa todo lo que se vio en el video. Más, por ejemplo, que pues como es un reclusorio que también es de mujeres, pues también existe la prostitución ahí. Pues se presta pues ahí pues a cosas más fuertes, ¿no? Entonces yo pienso que pues nunca se van a reinsertar, o sea, salen peor de lo que entran. Pues es complicado hablar del tema porque como tal la ley sí refiere a que ellos tienen derecho a la reinserción, pero como tal, pues lo que estamos viendo es que la realidad en los diferentes penales hacen prácticamente imposible la reinserción. Alguien que entra a lo mejor por un robo, entra y al mezclarse con todo este tipo de delincuentes, obviamente salen, como lo decía Juan, perfeccionados en otros delitos que a lo mejor no cometían, pero que cuando salen pues de inmediato no dudan en empezar a cometer para obviamente pues obtener dinero, porque al final de cuentas un delincuente lo mueve el dinero, ¿no? Es decir, y lo mueve el dinero y el poder, pero en realidad digamos que la delincuencia común, por ejemplo, son los carteristas, ¿no? Los que te roban el celular, todo este tipo de personas los mueve pues al final de cuentas el dinero. A lo mejor dinero que no representa grandes cantidades, porque no es lo mismo, a lo mejor ya dedicarte al tema de la extorsión o al tema de la venta de drogas al por mayor, ¿no? Que eso ya tiene que ver con exportaciones o con derecho de piso, otros delitos que obviamente pues generan dividendos en una sola exhibición y obviamente pues más grandes, ¿no? Que estar juntando en el narcomenudeo, ganando de a 100, 200 pesos dependiendo del tipo de droga o de a 20, 30 pesos dependiendo del tipo de droga que estés distribuyendo. Pero al final de cuentas es una situación compleja la que vivimos porque, bueno, como les enseñaba hace un momento, pues básicamente nos dice que el Estado de Derecho
tiende a llevar a cabo la reinserción como tal de los delincuentes. Y eso es precisamente lo que se ha puesto en duda. Si en realidad un delincuente puede reinsertarse en la sociedad, pues derivado de las diferentes prácticas que se están llevando en los penales, ¿no? Yo ahorita en un momento pues les di un video y ahorita Eli nos dice, bueno, pues X personas que conozco, también pues básicamente también pasa lo mismo, es decir, no es exclusivo de una sola cárcel, sino todas las cárceles en todo el país están viviendo esta realidad, ¿no? Si a eso todavía le sumamos el tema del hacinamiento, porque hay cárceles que están sobrepobladas, que es prácticamente la mayoría de cárceles en el país, ya no caben tantos delincuentes, y bueno, eso también genera complicaciones incluso para tener el control dentro de los propios reos. Y bueno, ante esta parte, y bueno, como ya vieron hace un momento, como acaban de ver el tema de los delincuentes que, bueno, ya delinquen y consumen drogas y ven el tema, muchos de los delincuentes como tal también llegan por homicidios, por delitos de homicidios. Sin embargo, aquí hay un problema en el caso de México. La pena de muerte en México históricamente se ha ocupado para poder deshacerse de adversarios políticos. La historia nos dice que los diferentes presidentes mexicanos ocuparon a la pena de muerte para eliminar a aquellos que iban en contra de su presidencia, en contra de su hegemonía como tal. Y una de las situaciones que generó mucha controversia es la restricción acerca de la prohibición de la pena de muerte. Y eso tiene que ver con tratados internacionales y con la defensa de derechos humanos. Ustedes recordarán que con la reforma del artículo 1 constitucional, el 10 de junio de 2011, viene un cambio de paradigma jurídico enorme porque pues ahora nos obligan a respetar esos derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos está la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o el llamado Pacto de San José, Costa Rica. Dentro de este tratado internacional se estipula el derecho a la vida y también se estipula la prohibición de la pena de muerte. En el caso de los derechos humanos, ustedes recordarán que el artículo 1 de la Constitución establece 4 principios fundamentales, que están en el artículo 1, vuelvo a repetir. Entre ellos está el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y el de progresividad. ¿Qué es lo que pasa con el principio de progresividad de los derechos humanos? Este consiste en que los derechos humanos solamente pueden aumentarse, pero nunca disminuirse. Y un derecho humano que ya se aceptó no puede contradecirse en lo posterior. Y es precisamente uno de los dilemas que tenemos actualmente en México. ¿Por qué? Porque en México teníamos la pena de muerte, después se quitó en base a la defensa de los derechos humanos. Y actualmente se habla mucho de volver a regresar a la pena, pero jurídicamente no podemos hacerlo porque estamos obviamente amarrados con los tratados internacionales en base al principio de progresividad de los derechos humanos. Este documento que tengo aquí habla precisamente de los antecedentes de la pena de muerte en México. Y bueno, una de las situaciones es que, pues precisamente esta pena de muerte se ocupó con fines políticos. Realmente la pena de muerte en México no se ha ocupado como tal para castigar a los delincuentes. Más tiene que ver, y con mayor frecuencia tiene que ver, con una ejecución de adversidad política, lo cual obviamente es completamente diferente al uso que debería de tener. Pero la realidad actual nos hace volver a pensar si es que debemos de seguir protegiendo los derechos humanos, o tal vez tengamos que salirnos de algunos pactos internacionales para poder configurar, en este caso, la figura de pena de muerte. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un momento les decía, bueno, antes, ¿no? En el siglo XX, de los años 50, 60, 70, 80, los malos, muy malos de las cárceles llegaban a cometer 5 homicidios, pero eso pasaba hace años. Hoy tenemos otra realidad, hoy los delincuentes confiesan arriba de 50, 60 homicidios, algunos incluso llegan a cometer hasta más, 300, 400 homicidios, y bueno, prácticamente diríamos, bueno, una persona que ha atentado contra las vidas de todas esas personas realmente merece la reinserción, o tendríamos que estar pensando en el tema de la pena de muerte. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a favor o en contra de la pena? Pues yo estoy a favor, pero siempre y cuando sea totalmente comprobable, ¿no? Porque también tenemos un sistema que, pues, corrupto, ¿no? Entonces tendremos que tener toda la evidencia, o sea, que estén totalmente seguros de que, pues, sí cometió por un homicidio, porque, pues, ahorita ya se da de que, pues, te doy tanto y, pues, castígalo, o más bien no castígalo, o sea, senténcialo, o sea, pásalo por culpable. Entonces aquí sería primero reformar todo nuestro sistema, y para poder implementar esto, pues sí sería que ahora sí que agarrarlo totalmente con todas las evidencias, que
que se compruebe, o sea, que diga, sí, sí lo hizo, sí se aplica. ¿Qué piensas, Juan? Igual, estaría bien, pero como usted dice, ¿no? Que ya no se puede, Cosma, pues poner, ¿no? Porque en su momento ya se quitó, o sea, ya no se puede volver a poner. Pero sí sería bueno que se volviera a retomar esto de la pena de muerte, y como dice Gloria, siempre y cuando tengamos las pruebas suficientes para hacerlo, ¿no? Porque si cualquier persona la vamos a mandar a la pena de muerte y a última hora vamos a decir, chin, me equivoqué o se equivocaron, no lo merecía, pues va a haber igual contradictorias en el sistema. Claro, es una situación muy, muy delicada. Bueno, les dejo este documento de tarea, lo vamos a revisar obviamente porque la pena de muerte es muy extensa, hay que hablarla con ella de manera minuciosa. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaría la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Claro que sí. Sí. Ahora Sí, pregunto me antes de parece perfecto. finalizar, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, ¿No? ¿Todo No, bien? por el momento no, profesor. Sí, Listo, chicos, pues entonces nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? sí, claro. Listo, cuídense mucho, un sí, abrazo. claro. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Cuídense. luego. Gracias, bye.